Lo primero que voy a hacer es decirle al señor Miguel Ponce, Miguel es. Sí, señor. Miguel, le pegué el nombre, que tengo a mi lado, que se presente, porque uno dice acá estamos y empiezan a hablar y uno no sabe bien quiénes son. Y hay gente que si te cuenta quiénes son, es como que se te viene una tonelada encima. Contame quién sos vos. Es largo porque delata la edad. Entonces, bueno, hagámoslo discreto. Voy a ser muy resumido. Vengo de la generación de los 70. Fui el primer presidente de franja morada de un centro de estudiantes en la regional Buenos Aires, como decíamos entonces, o sea, en la Universidad de Buenos Aires, Centro de Estudiantes de Ingeniería de Línea Recta, cuando la oleada de la JUP ganaba en todos lados, con la Juventud Universitaria Peronista, estaba retornando Perón al país. Único centro que se ganó. Bueno, militábamos en lo que se denominaba la Juventud Radical Revolucionaria, un grupo a la izquierda de lo que era la Junta Coordinadora Nacional. O sea, que en algún momento el radicalismo estuvo a la izquierda de algo. Sí, claro, sí. Nosotros entendemos que seguimos en términos históricos perteneciendo a lo que es la Segunda Internacional, o sea, la Internacional Socialista. Pero hay lamentablemente que se han distraído. Algunos han quedado y la mayoría se han distraído. Lamentablemente todavía los que nos estamos peleando con la actual conducción todavía no tenemos el poder suficiente para haber alterado esa situación. ¿Me puede decir por qué hicieron eso? Bueno, el radicalismo tiene un tema de mucha organicidad y por lo tanto las formalidades de sus instituciones son respetadas. Y cuando uno pregona la democracia hacia afuera, tiene que dar el ejemplo en la democracia interna. La máxima representación, autoridad partidaria, es la Convención Nacional del Radicalismo, que está representada por convencionales nacionales. Yo soy convencional nacional hoy, no en el momento al que te estás refiriendo, sino en la actual, y representan proporcionalmente a las provincias, a diferencia del Comité Nacional, donde se representa mayorías y minorías. En el caso, este es proporcional a la cantidad, diríamos, de afiliados de cada provincia. Se reúnen en Gualeguaychú y la Convención Nacional tiene la autoridad para definir políticas de alianza. Ahí se llega con dos bloques en ese momento histórico. Uno que planteaba hacer un gran frente amplio a partir de lo que era el viejo UNEN, nosotros, el socialismo, etcétera, el GEN, y ampliar a otros sectores con el objetivo de, entre comillas, ponerle freno al gobierno que estaba en ese momento, intentar producir un cambio. Otro sector, bueno, este sector fue dirigido básicamente por un bloque que presidió en aquel momento Rafael Pascual, donde estábamos nosotros, Ricardo Alfonsín, Casela, Cáceres, bueno, etc. Y el espíritu de Irigoyen. El espíritu dando vuelta por ahí. Claro. Sí, señor. Otro sector planteaba la alianza con el PRO y con Coalición Cívica, Lilita. Paradójicamente, quien encabezaba ese bloque era Federico Storani, que hoy está con nosotros. Obviamente ha cambiado su mirada. Yo no diría pendulea, en todo caso le está tocando vivir una situación muy difícil. Él es vicepresidente del Comité Nacional del Partido hoy y se entera por los diarios de las resoluciones. ¿Está? Entonces ha tomado una mirada mucho más crítica. Perdón, yo siempre preguntando como un hijo de vecino que pasa por ahí. Para darse cuenta de la diferencia entre Irigoyen y Macri no hay que ser muy... Por supuesto que no. Y si escucháramos a Alfonsín ni te digo. Por eso. No había planteado. Entonces, ¿qué pasó en esa convención? En esa convención perdemos. Los que integrábamos. ¿Sanz fue el que llevaba todo para el otro lado? Sanz era uno de los que... ¿Cómo le decían a Sanz? A ver. Le decían antioxidante. Yo ya lo hice este chiste acá, pero nadie me lo entendió. Porque barrió con los radicales libres. Sí, no te lo había escuchado nunca. No te lo había escuchado nunca, pero me parece un hallazgo. Bueno, alguno podría decir libres se aproxima a liberales y en realidad él terminó nucleando algunos radicales liberales. Ahí como se atraídos por un imán. Al perder esa situación, no es que todo el radicalismo hizo, diríamos, eco en cada uno de los distritos. Si vos mirás los distritos importantes o donde se ganó, Gerardo Morales no va, su principal alianza es con el peronismo de Massa. De hecho, el vicegobernador de Gerardo Morales es de Massa. En la ciudad de Buenos Aires no se arma Cambiemos, no existe Cambiemos. Lustó va por un lado con el Comité Capital y el PRO va por otro con Rodríguez Larreta y compañía. En Mendoza van todos, los socialistas, sectores del peronismo, Massa, van todos juntos y lo llevan a Cornejo. O sea que hoy
2 de los 3 gobernadores surgieron no por lo resuelto en Gualeguaychú, lo que no implica que a nivel nacional seamos visualizados claramente desde lo que fue la conducción, particularmente la conducción anterior, Corral, el peor presidente que haya tenido la Unión Cívica Radical en su historia, que generó pérdida de identidad, no exigir un programa por lo menos de lo que se quería hacer y terminar objetivamente en una realidad que nadie puede desconocer, que es aquí gobierna el PRO y de a ratos hay alguna alianza parlamentaria, de a ratos, ¿no es cierto?, donde se permiten construir mayorías, porque el PRO solo no podría legislar ni tener leyes, y durante el primer año se obtuvieron algunas leyes importantes. Vos hablás normalmente con los afiliados radicales normales. Putean todos, digamos. Hoy todos putean. Hay una gran mayoría, nos hemos juntado en Tucumán hace un mes y hemos lanzado allí un nucleamiento donde está desde Cáceres hasta Ricardo Alfonsín, Casela, Storani, nosotros, el presidente de la Convención Nacional, Sapia, etcétera y demás, que estamos intentando armar un movimiento nacional socialdemócrata que permita a su vez unirnos y conversar en todas las direcciones para intentar encontrar puntos comunes. Lo de la semana pasada, el encuentro progresista con Stolbizer y Lipstick es una de las muestras, las charlas que hay con el sindicalismo de la CTA, etc. No te hablo de candidatos porque es tempranísimo, pero en 2019 ¿ustedes con quién van a ir? Es un debate, lo tiene que resolver la convención y ya este sector que te hice referencia ha dicho, si lo quieren resolver de otra manera, porque no nos extrañaría que quieran decir se sigue como se está, vamos a judicializar esa situación. Tiene que pasar por la convención. La primera exigencia que estamos haciendo es que reúnan a la convención. Se están negando a reunir la Convención Nacional del Radicalismo pese a nuestros reclamos. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Dale. Si dependiera de vos, ¿con quién irían? Yo creo que tenemos que debatirlo, creo que debiéramos ir por fuera. Los 2 candidatos que hoy más están midiendo en la Unión Cívica Radical son Ricardo Alfonsín, que está 4 puntos arriba de Vidal, y el otro candidato que está midiendo en Capital y en los sectores juveniles es Martín Lustó. Yo me inclino más, obviamente, en principio, porque el afiliado resuelva esto. Insisto, nos resignamos a la democracia interna. Sí. Pero nos gustaría volver, obviamente, a una amplia diríamos, coordinación de los sectores populares, lógicamente, de ser posible, encabezado por nosotros, pero si no, creo que lo importante aquí es llegar a un amplio acuerdo político, económico y social, para lo cual necesitamos un fuerte poder político primero, que pueda convocar al conjunto de los sectores de la producción y del trabajo, porque tal como estamos, vamos a vivir situaciones que no se han vivido en la Argentina nunca. Tal como estamos es una frase que me viene fenómeno para que me la explique. ¿Cómo estamos? Horribles. Yo te diría que estamos transitando, y todavía no le hemos visto la peor cara, que recién la empezamos a ver ahora, la peor recesión de toda nuestra historia. Y yo sé que tengo muchos amigos que me criticaban. Primero, el gobierno había dicho que esta recesión iba a ser una V corta, es decir, una caída de nivel de actividad y un rebote rápido, especulando con llegar al año que viene, que es un año electoral, en condiciones mejores que las actuales. Esto va a ser una L, pero no una L con catetos cortos, sino inmenso. El mayor nivel de caída y la mayor duración. Todo el año que viene vamos a estar en recesión. Yo pregunto, un gobierno que va a elecciones en recesión es como si estuviera tirándose tiros al pie. Lamentablemente yo y muchos de los que estamos estudiando lo que está ocurriendo en este campo, pensamos que recién la recuperación puede venir hacia el 2022. Ni siquiera estamos hablando del 21. Hay gente que no sabe cómo llegar al fin de Absolutamente. Hay otra que dice 2019 como un enteleque y vos hablas del 22. Así es, nosotros dijimos la noche que fuimos al Fondo Monetario, dijimos, señores, primero, al margen de perder grados de autonomía nacionales en las tomas de decisiones políticas, los argentinos, vamos a 3 situaciones inevitables, como cualquiera de los programas del fondo, que por supuesto terminan habitualmente mal. 1, vamos a tener precisamente esta recesión. Segundo, la caída del salario real va a ser notoria. Es decir, ya estábamos primeros en Latinoamérica, ahora estamos sextos, séptimos en ingresos. Y tercero, lo más duro, vamos a una desocupación
que va a generar estas escenas a las que yo hacía referencia antes. Porque está claro que el Fondo Monetario en cualquiera de los renglones que buscabas iba a poner achicamiento del Estado. Pero lo que acá empieza a ocurrir es que ya la desocupación se va a sentir muy fuertemente en el sector privado. De hecho, empezaron con las pymes, es obvio, la recesión fue volteando a las pymes, que son las que menos pueden resistir estas tasas y estas situaciones. 8.000 en 3 años me dicen que cerraron. Eso, el dato oficial, y ese dato oficial es mentiroso, ¿sabes por qué? Primero, porque cuantifica, hace la mezcla entre las que cierran y las que abren, pero muchas que abren no llegan a abrir, se anotan, se inscriben y luego no ejecutan, porque ven cómo viene la situación. Pero ya cuando empiezan a cerrarse empresas líderes, es porque el tema viene muy en serio. Que Acindar haya echado todos sus tipos en su planta de Rosario está denunciando la crisis de la industria automotriz, de la cual dependen 1 millón de trabajadores directa e indirectamente. Y esto tiene que ver con el efecto Bolsonaro-Brasil, que después lo vamos a hablar. Pero si cierra en cualquier otro rubro, agarrá helados. ¿Cuál es la líder? Pérsico, convocatoria. Es decir, cuando venís acá, muy cerca de acá, por Avenida Córdoba, la cantidad de locales cerrados que hay es terrible. Si este mes, octubre, acabamos de conocer, ha caído casi un 10% la venta minorista. Si la última fecha para festejar, que fue el Día de la Madre, fue el peor Día de la Madre que se recuerde. Es decir, estamos viviendo una situación muy difícil, uno no quiere dramatizarla. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el largo plazo uno es optimista, pero lo que no puede hacer es generar una situación como que no, ya empieza la reacción, ya empieza esta situación. Con estas tasas, tal cual están planteadas, no puede sobrevivir ninguna actividad productiva. Vos me decías al principio, que es uno de los temas que rodea a Bolsonaro, nosotros dependemos, estaban cerrando a Acindar y todo lo demás, nosotros dependemos, nuestra economía no llega a ser la uruguaya, pero dependemos muchísimo de Brasil. Es nuestro principal socio comercial. Bien, ¿cómo influye que sea Bolsonaro el tremendo? Y que, perdón, te pregunto todo junto y me contesta, ¿por qué será que no nos viene a ver? Viste que los viajes son como simbólicos, tanto los del Papa, va a Chile. Es muy importante. ¿Por qué no viene acá? Es muy importante. Elige Chile. Es muy importante. El tema, yo diría 2 cosas. Primero, no es un fenómeno local. El de Bolsonaro se incluye en Trump, en el avance de la derecha fascista en Italia, en el tema de Le Pen, el final de la etapa Merkel, avanzada obviamente porque avanza la derecha italiana. Es decir, hay una situación internacional muy particular. El segundo elemento que vos traes es para nosotros, Brasil es nuestro principal socio comercial. Para Brasil ya nosotros no lo somos, sino que es China. Entonces, ¿por qué hace esto? Rompe una tradición que es que cada presidente electo en Argentina, el primer viaje lo hace a Brasil, cada presidente electo en Brasil, el primer viaje lo hacía a Argentina. Ahora elige Chile. Está mandando varios mensajes allí. Después vamos a la parte económica. El primer mensaje es el modelo de apertura que tiene Chile de firmar tratados de libre comercio con arriba del 90% del PBI mundial. Eso nos interesa. ¿Eso qué cuestiona? Cuestiona exactamente lo que el hombre fuerte de la economía, Gödel, dice la noche del triunfo. 2 cosas. Argentina no es prioridad, pero lo más jodido, el Mercosur no es prioridad. Al decir el Mercosur no es prioridad, ¿qué está diciendo? Que la actual unión aduanera la vamos a transformar en una zona de libre comercio. Esto implica que cada país del Mercosur por sí solo puede ir y firmar tratados de libre comercio con quien se le cante, aún que con los aranceles que acuerde con ese país perjudique a sus socios de la región. Lo que nosotros junto a Brasil le impedimos hacer a Uruguay durante 2 intentos que Uruguay pretendió firmar un tratado de libre comercio con China, le dijimos no, vamos juntos o no va nadie. Ahora el planteo es volver a esa situación que no les dejábamos hacer a Uruguay y que la puede hacer cualquiera. ¿En qué nos perjudica a nosotros? Argentina lo tiene a Brasil como posiblemente una de las plataformas importantes de integración en términos, la principal cadena de valor regional que hay es la automotriz y por lo tanto la venta de nuestros autos está directamente vinculada a la economía brasileña. Si se producen estos cambios que estamos hablando de Mercosur, obviamente los grandes perjudicados, porque nosotros tenemos una agenda de la competitividad absolutamente retrasada, que algunos pensaban que solo se resolvía con resolver el retraso cambiario, cuando tenemos el tema impositivo, la falta de crédito, tasas como tenemos, falta de apoyo, bueno, etcétera.
nosotros nos vamos a ver muy afectados por Me esta estás situación. deprimiendo, sí. Bueno, a ver, hay 1 millón de trabajadores de la industria automotriz, directos e indirectos, que si la caída sigue como viene planteada, y si Brasil comienza a arreglar con México o con los chinos y empiezan a entrar los autos chinos a arancel cero o arancel subsidiado, y no podemos competir. Entonces, acá hay que mirar muy atentamente esto. No es una casualidad que Bolsonaro empiece en Chile, y tenemos que mirar finalmente si tenemos capacidad negociadora como para tratar de lograr que algún tipo de acuerdo que se logre en términos de la nueva etapa del Mercosur pueda defender de alguna manera los intereses nacionales. Les quiero decir el vínculo con Brasil que hemos tenido y el Mercosur que conocimos no existen más. Primer asunto en términos de Bolsonaro, el impacto con Argentina y tema Mercosur y todo lo demás. Primero, no resignarse a que esto ya está cerrado. No ha asumido Bolsonaro. Hay muchas, diríamos, promesas de campaña que después suelen no cumplirse. Y hay que ser muy activos. Las organizaciones PYME de Argentina y un sector de la Unión Industrial Argentina llamaron a sus pares en Brasil, a la FIESPI, la Federación Industrial del Estado de San Pablo, y a la CNI, la Confederación Nacional de Industriales, y ya salieron las dos organizaciones a decirle a Guedes: ojo, que si haces lo que dijiste, nosotros, además de oponernos, te estamos diciendo que al único beneficiado van a ser los chinos. Entonces esto afecta a la industria y a los laburantes brasileros también. Entonces me parece que debiéramos tratar los sectores, diríamos, que entendemos que el espíritu de Alfonsín Sarney puede ser mantenido y debe ser mantenido en la región, que en momentos en los cuales el mundo lógicamente está en una situación de incertidumbre grande. Fíjense las cosas que vamos a vivir en Argentina en menos de 15 días, al margen del superclásico. Acá vamos a tener cumbre Putin con Trump, cumbre Trump-Xi Jinping, cumbre Xi Jinping con Putin. Es una cosa impresionante. Todo esto en Argentina. Se va a firmar el acuerdo entre Estados Unidos con Canadá y México, se firma en Buenos Aires. Algunos dicen que Unión Europea aceleraría y podríamos llegar a firmar acá el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo lo pongo en duda, pero quiero decir, es un momento donde la palabra que hoy marca las relaciones internacionales es incertidumbre. Y como bien él decía, hay que estar muy alerta al impacto que los cambios tecnológicos tienen en la política y en la vida cotidiana.